Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Tierra de Osos. Esta es una película de Walt Disney Pictures. Fue estrenada el 1 de noviembre del 2003. Contó con un presupuesto de 46 millones de dólares y logró recaudar más de 250 millones. Tras el éxito de El Rey León, Disney quiso desarrollar otra película basada en animales. Y así como la historia de Mufasa y Scar estuvo inspirada en Hamlet, Tierra de Osos originalmente sería inspirada en El Rey Lear, otra obra de Shakespeare. Pero esta idea fue descartada, ya que se quería una historia más naturalista y que resultara adecuada para todas las edades. La película fue dirigida por Aaron Blaise y Robert Walker, los cuales nunca antes se habían desempeñado como directores de un largometraje, pero sí habían trabajado dentro del departamento de animación en varias películas de Disney. La cinta fue hecha mediante la animación tradicional, es decir, dibujada a mano, pero incluye algunos elementos con CGI, como la estampida de caribúes que vemos al principio. Este recurso también se utilizó en El Rey León para la icónica escena de la estampida. Cuando Sitka y Denali están pescando al inicio de la cinta, si lo pausamos en el momento adecuado puede verse a un pequeño pez payaso aterrado, referenciando a Buscando a Nemo, la cual fue estrenada ese mismo año. El canto de los espíritus que se escucha durante la transformación de Kenai fue hecho por un grupo de mujeres búlgaras, aunque fue cantado en el lenguaje Inupiaq, que se habla popularmente en Alaska. Y de hecho, algunos de los nombres de los personajes están inspirados en distintos lugares de dicho estado. Durante los primeros 20 minutos de la cinta, la dirección artística y la paleta de colores están expresadas de forma realista. Pero después de que Kenai se convirtiera en oso, se quiso que la película también sufriera una transformación, siendo animada con colores más brillantes y llamativos. Al tener que trabajar con animales, Disney llevó al estudio unos pequeños osos, para que los animadores pudieran estudiar sus movimientos. El personaje de Koda fue escrito originalmente como un gran oso grizzly, que hubiera servido como una figura de hermano mayor para Kenai. Pero los guionistas, al darse cuenta de que Kenai ya era el hermano más joven con su familia real, sintieron que era mejor darle otro punto de vista, convirtiéndolo a él en el hermano mayor de Koda, y así agregarle un toque más encantador a la película. Que sepa el mundo que en marcha Oye, ¿cierras la boca? Con mucho ¡Que te calles! ver y vivir. Tras el éxito de la banda sonora de Tarzán, se le ofreció al cantante y compositor Phil Collins la oportunidad de colaborar nuevamente con Disney para esta película. Sin embargo, algo que le resultó un poco decepcionante es que le dijeron que no cantaría solo, como lo había hecho en Tarzán, sino que estaría acompañado de otros artistas. Aún así, las partes interpretadas por él las volvió a cantar profesionalmente en varios idiomas, por supuesto en inglés, en español, con el sol más brillante mis pasos doy. en italiano, Ritrovassi vuol dire non perdersi mai. en alemán, Ich schlaf ein unter den Sternen, die viele zählen. en francés, Je partais en avenir meilleur. y hasta cantó uno de los temas en japonés. できるだけのことは何でもしよう。
A pesar de que la película logró expresar de buena manera el instinto animal de los osos, se decidió agregar una escena post créditos, donde nos muestran a Koda diciéndole a la audiencia que ningún pez real fue lastimado durante la filmación. Esto decidió hacerse a modo de comedia irónica, ya que ese mismo año se estrenó Buscando a Nemo, película que nos cuenta la vida desde el punto de vista de los peces. Y por supuesto, si nos ponemos a pensar todo lo que hicieron los osos, pues es bastante cruel. ¡No! ¡Quiere comerme! ¡Corte, corte! La película no tuvo una buena aceptación por parte de la crítica, pero logró ganar popularidad gracias a la audiencia y resultó nominada al Oscar como Mejor Película Animada, aunque claro, se lo terminó llevando Buscando a Nemo. Recuerden, los peces son amigos. ¡No comida! Sí, dile eso a los osos. Se tenía pensado realizar una serie de televisión que funcionaría como spin-off de esta película y estaría enfocado en los dos hermanos alces, sin ninguna aparición de Koda o Kenai. Pero después la idea fue desechada, ya que para muchos estos personajes resultaban un tanto molestos. En el 2006 se lanzó una segunda parte, y aunque las secuelas de Disney generalmente tienen una mala reputación, esta ha logrado posicionarse como una de las mejores, teniendo una trama enfocada en el amor al mismo tiempo que no pierde su esencia de la hermandad. En una época en la que Disney está apostando por versiones live action de sus clásicos animados, algunos fanáticos se han planteado la idea de si podría existir una nueva versión para Tierra de Osos. La respuesta es que no. Y es que ocurre que Brother Bear formó parte de una década en la que a Disney no le estaba yendo muy bien, pues la mayoría de sus películas en ese momento no lograban tener un gran impacto cultural, al menos al mismo nivel que lo habían hecho sus clásicos anteriores. Por lo que es muy poco probable que lleguemos a ver un regreso live action de esta película. Pero cuéntame, ¿te gustaría la idea de una nueva versión o prefieres que estos hermanos osos se queden tal y como están? Sí, en marcha estoy. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Lucas, María, Dominic, Mari Carmen, Micaela y Henry Rojas. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.